Paulina, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han regalado estas 2 jornadas que nos parecen lo más valioso que le deja un evento o una ciudad, es poder intercambiar experiencias con las personas y más aún en este panel que no es un panel de contenido técnico. Realmente este es un panel que nos habla de los seres humanos que hacen posibles las cosas. Y más aún siendo mujeres. Porque la historia no ha sido generosa con el género femenino cuando se trata de liderar procesos. En cambio, sí hay que decir que el turismo ha sido uno de los terrenos más fértiles para que las mujeres podamos trabajar. Entonces, he ahí como ese cruce de oportunidades y amenazas que hemos tenido a lo largo de la historia cuando la mujer ha querido desempeñarse en este campo, aportando lo mejor de sus cualidades y por supuesto también valorando la interacción con las demás personas en todas sus capacidades. Tengo un panel que me honra muchísimo, 4 mujeres admirables en 4 proyectos de vida completamente diferentes, pero de ahí creo que es que viene la gran riqueza de lo que queremos compartir con todos ustedes en esta mañana. Tenemos empresarias, tenemos líderes comunitarias, tenemos líderes gremiales de una organización mundial, tenemos funcionaria pública de carrera, podríamos decirla, educadoras, de manera que hay muchas experiencias que sé que en esta mañana deberán ser inspiradoras, especialmente para todas las mujeres que ven en el turismo su proyecto de vida, pero también para los hombres y personas de todos los géneros que reconocen la necesidad de trabajar juntos, de complementarnos, de valorar los aportes que cada uno de nosotros, primero que todo como seres humanos y como personas, luego como profesionales, podemos traer también al crecimiento de esta industria que es verdaderamente el motor de desarrollo de una sociedad. Entonces, sin más preámbulos, y no quiero hacer una lectura de hoja de vida, me gustaría más bien permitir que cada una de ellas brevemente haga una introducción de quiénes son y cuál es ese proyecto de vida que hoy nos ha permitido invitarlas a este panel como unos ejemplos que queremos presentarles a ustedes, pero al mismo tiempo también que sea un reconocimiento a la tarea que ellas han desempeñado a lo largo de toda una vida dedicada al turismo. Empiezo entonces con Sofía Aristizábal, una líder antioqueña, pero con proyección latinoamericana en lo que ha sido su trabajo. Sofi, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Muchas gracias a la ISTO por haberme invitado y poder en este ratico, yo quiero darles mi experiencia de lo que yo he hecho de vida y cómo he trabajado y sobre todo darles algunas claves para que realmente nosotras como mujeres tengamos la posibilidad de crecer mucho en este mundo del turismo. Soy comunicadora social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de aquí de Medellín. Desde que tenía 20 años fundé nuestra compañía que se llama Comunicaciones Efectivas. En un principio no era una empresa organizadora de eventos, pero a raíz de algunos clientes que estaban empezando el negocio de los eventos, les estoy hablando del año 1981, comenzamos a meternos en el mundo de los eventos. Más tarde les contaré que mi compañía ha sido una compañía femenina totalmente y después les contaré las características que yo pienso que tenemos todas las mujeres para salir adelante en el turismo e invitar sobre todo, porque yo creo que yo fui una emprendedora en su tiempo. Tengo mi empresa y posteriormente pues fui trabajando gremialmente en América Latina y hice un gran trabajo con la Confederación de Entidades Organizadoras de Eventos COCAL y después ya fui presidente de ella, he sido presidente de otras asociaciones y he trabajado para que Colombia tuviera y siga teniendo un puesto muy importante en la captación de eventos internacionales. Creé con unas colegas argentinas una escuela latinoamericana de capacitación en eventos. Posteriormente, como les digo, seguía trabajando en mi compañía y como presidenta de la Confederación. Hoy en día soy miembro del Consejo Directivo del Medellín Convention Bureau, una entidad que yo promoví también para crearla.
Entonces, posteriormente ya les iré contando un poco cómo ha sido todo ese proceso. Muchas gracias. Y todo eso siendo también madre, siendo también hija, Madre siendo cabeza de también… familia, cuando digo cabeza de familia, separada, casada 2 veces, con 2 hijos, separada 2 veces, muy difícil porque me tocó trabajar tanto criar a mis hijos, sacar adelante la empresa y fuera de eso, ser una líder gremial en Latinoamérica. Correcto, en un ambiente completamente masculino, sobre todo en esa Así es. época en la que estaba siendo Sí, así pionera. es. Mildred, tu historia también es muy apasionante. Mildred Ortiz es la directora de una reserva natural en el Corazón Verde de Colombia, en Putumayo, allá cerca de Mocoa. Mildred, bienvenida y gracias por estar con nosotros y gracias por creer de verdad en el proceso de paz de Colombia y cómo a través de la apropiación de esos territorios verdes podemos generar también bienestar para esas comunidades de las que muchas veces no nos acordamos. Buenos días para todos y todas. Gracias, Sandra, por la invitación a esto. Bueno, soy Mili Ortiz, soy una mujer amazónica con todas las dificultades territoriales que es crecer en Mocoa. Soy de Mocoa, Putumayo. Mi universidad la hice en Popayán, en la Universidad del Cauca. Y este tiempo fue para mí conocer otro mundo, a pesar de que es muy cerca y estoy en el sur del país, ¿no? Pero volver a mi región a querer hacer algo diferente fue un golpe durísimo cuando llegas a un territorio y te das cuenta de que es un territorio totalmente abandonado, en conflicto, en una guerra, y tú empiezas a plantear que el turismo puede ser una posibilidad ahí. Yo recuerdo muy bien mi primera cita con mi alcalde de esa época en Mocoa y yo le dije, era el año 2011, el país tenía otras condiciones totalmente diferentes. Y yo le dije, yo quiero que Mocoa sea una ciudad turística, que aquí vengan extranjeros, es que es un territorio muy lindo y tenemos tantas culturas, tenemos tantas posibilidades y el alcalde me dijo, se está loca, ¿para qué vamos a traer aquí gringos a que los maten, a que los secuestren? La gente de Mocoa no sirve para atender gente y esto no sirve para eso. Y yo fue como que fue puchica, yo había escuchado y había visto que eran alternativas, entonces empiezas a construir una alternativa diferente en ese territorio con unos pilotos de construcción de paz y te estrellas con otras realidades, después viene un proceso de paz que da otras posibilidades y en esas pues formamos la primera reserva de la sociedad civil del Putumayo, que es Paguay, que es mi iniciativa, mi emprendimiento, pero me di cuenta que le hace falta mucho a la academia, entonces me dediqué como a estudiar. Hice una especialización en acción sin daño y construcción de paz y mi tesis de grado fue cómo el turismo puede ser una herramienta de construcción de paz territorial en un territorio que ha vivido el conflicto y que ha heredado socialmente, culturalmente y ambientalmente todas estas dificultades que el conflicto pone en un terreno. Y ahora soy candidata a maestría y seguí como investigando ese trabajo porque pienso que la academia tiene una responsabilidad muy grande para que el turismo realmente transforme los territorios en Colombia. Gracias, Mildred. De verdad que tu historia de vida es muy interesante para todos nosotros. Estoy segura no solo para quienes nos acompañan aquí en el Teatro Metropolitano, sino también quienes están siguiendo esta jornada académica a través de la transmisión que está haciendo ISTO por sus redes sociales. Y me honra presentar ahora a Isabel Novoa, la presidenta de ISTO Internacional, una mujer muy joven y que estoy absolutamente segura que cuando llegó a esta actividad gremial, llamémoslo así, o a esta organización que aglutina a todas las organizaciones de turismo social en nuestros países, seguramente también encontró un ambiente completamente diferente a lo que ella traía en su cabeza, más aún siendo una mujer que se ha especializado en temas de innovación y de creatividad. Muchas gracias, efectivamente. Mi nombre es Isabel. Soy española, he vivido 8 años en Chile, donde ahí he profundizado muchísimo mi experiencia en el turismo social. De ahí me fui a vivir a Suiza porque me enamoré. Soy mamá de 2 pequeñitos, soy madrastra o mamastra, me gusta, de otros 2 adolescentes que son maravillosos. Y efectivamente,
Yo tengo másteres he estudiado gestión, he estudiado innovación, he estudiado sostenibilidad, en fin, he tratado de formarme mucho y efectivamente, bueno, estar al frente de un transatlántico como es la ISTO Internacional es un desafío bastante grande, pero sorprendentemente me he encontrado a muchísima apertura a ese cambio. Efectivamente, yo tengo un perfil personal, soy mujer, pero además tengo otra edad, tengo otro perfil, vengo del sector privado. Soy muy diferente a los presidentes previos, a los expresidentes. Solo tenemos una expresidenta que fue mi predecesora durante un año, por temas de salud no pudo continuar. Así que efectivamente son también muchos los desafíos, sobre todo personales, el desafío a uno mismo, el cómo mejoro, el dar la talla, el estar ahí, el mejorar constantemente. Sí. La presión La cuando presión. se espera mucho más de ti de lo que se esperaría de cualquier otra persona que haya estado anteriormente en esos cargos. Sí, bueno, y un poco las que somos mamás, ¿no? Los 7 platillos que manejamos a la vez, ¿no? Porque nos reíamos mucho también cuando hablábamos de cómo dejaste la casa antes de venir, lo hablaba también con algunas otras mujeres que comparten encuentro conmigo y todas habíamos hecho 1000 cosas antes de poder salir de casa para venir a estar aquí. Así que efectivamente yo creo que a partir de la maternidad hay un cambio de ciclo muy importante en la mujer, donde entran nuevos desafíos con la conciliación, que espero que tengamos la oportunidad de comentar. Sin duda lo vamos a hacer, Isabel, muchas gracias. Y completa nuestro panel mi amiga Carol Fajardo Mariño. No sé cuál de los roles en los que la he conocido utilizar para introducirla en este panel. Una de las mujeres más valientes e inteligentes que he conocido a lo largo de mi desempeño en este campo. Pero es educadora, es profesional, es funcionaria pública, es mamá de 2 preciosas mujeres también, así que se pueden imaginar cómo va a continuar ese gen reproduciéndose allí. Y hoy día es la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Carol, cuéntales lo que no les conté yo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por tus lindas palabras, Sandra, y todo un honor compartir este panel desde el corazón. Básicamente, pues soy madre de una niña de 3 años, Julieta, y de 9 años, Sofía. Esposa de Diego, ese es mi primer rol y el que me levanta todas las mañanas. Y a partir de eso, servidora pública desde hace 20 años, dedicada al turismo, porque confío y estoy absolutamente convencida y comprometida que el turismo cambia las vidas de muchas personas. Y desde el servicio público, las decisiones que se toman son de mucha responsabilidad además, pero también impactan a muchas personas. Y he visto transformar vidas a través del turismo y eso es lo que también me levanta todos los días. Pues desde joven, pues cuando yo me gradué del colegio, mis papás querían que yo estudiara ingeniería de petróleos, derecho, porque me iba bien en el colegio. Entonces les dije que iba a estudiar turismo. Era ñoña. Ñoña, literal. Sigo Sigue siendo. ñoña, mierda, todo eso. Me gusta estudiar, no he parado de estudiar desde siempre, entonces siempre me van a ver, como dice Sandra, en esos múltiples desempeños donde con mis hijas comparto y cuando me entrego a ellas es a ellas, pero cuando estoy en el trabajo es en el trabajo, cuando estoy de docente también y cuando estudio. Ahora estoy cursando el doctorado de turismo internacional, que espero pues ya en unos años que tenga también sus frutos, pero siempre en la especialización, las maestrías, siempre ha sido esas combinaciones como de roles. Entonces, como les decía, mis papás querían que yo estudiara una cosa muy profunda, según ellos, en la época en que no se podía transitar en Colombia, 1999. No se podía transitar por la ciudad, por Colombia, y hasta ahora ¿no? Estaba saliendo la campaña de Vive Colombia, Viaja por ella, estábamos como en esa apertura progresiva, pues la hija se enloqueció, va a estudiar turismo. Y peor, cuando fui la única de mi facultad que se dedicó al sector público. Entonces era una combinación de 3 cosas, mujer, turismo y sector público.
muy difícil la presión de todo el mundo. ¿Cómo así que te vas a ir? Generalmente la visión de los funcionarios públicos es que son corruptos, bueno, unas visiones, ¿no? A veces muy, muy erradas. Unos A eso, estereotipos. unos estereotipos bastante fuertes. Ser mujer, joven en esa época, pues ya han pasado 20 años, entonces joven en esa época, y además turismo que se veía muy accesorio, ¿no? Muy liviano, muy, bueno, vas a atender la cama, vas a pasear por toda parte, pero estaba convencida que esto y la vida afortunadamente me ha dado la razón y amo mi trabajo, amo mi familia y amo lo que he construido hasta ahora. Muchas gracias, Carol. Bueno, si algo tienen en común todo este panel es que lo que ha sido la vida profesional, que ha sido toda muy exitosa en diferentes aspectos, siempre pasa por el condicionante de ser también una mujer de familia. Aquí todas, y creo que además todas compartimos el hecho, Mildred tiene hijo varón, pero hemos tenido hijas también mujeres. Y como madre, de las cosas que más aspiramos a hacer es poder transmitir a nuestros hijos los valores más importantes que hemos aprendido o acumulado a lo largo de nuestro proyecto de vida. Pero ¿cuáles son esos valores que como mujeres aportamos también al sector del turismo? ¿Dónde está ese diferencial y por qué es tan particularmente interesante desarrollar un panel sobre este tema? Recordemos que en el turismo sabemos que aproximadamente el 55% del talento humano que labora es femenino y aún así eso no es suficiente, pero hay que decir que es uno de los sectores económicos que mayor mano de obra femenina ocupa. Pero, insisto, el camino por avanzar todavía es demasiado grande porque la mayoría de esos cargos o esa empleabilidad está en los niveles más básicos del sector. Todavía poder identificar una masa importante de líderes, de tomadores de decisión, de directivos en la industria en cabeza de mujeres es muy escaso. Yo me atrevo a decir que en nuestro país particularmente y que en Latinoamérica estamos siendo afortunadas, entre comillas, porque cada vez vemos más mujeres al frente de estos roles. Pero ¿cómo cambia esto y por qué debe cambiar? ¿Qué le aporta la feminidad? ¿Qué le aporta el ser mujer a una industria como el turismo y particularmente el turismo social? Isabel, me gustaría empezar contigo para tener tu percepción sobre esta visión. Muchas gracias. Bueno, yo lo que creo es que ese rol está cambiando. Yo pienso que hemos pasado una etapa en que la mujer ha intentado ser un hombre. Yo he tenido jefas que hubiese preferido tener un jefe hombre, porque hemos pasado una etapa en que las mujeres han tratado de decir yo soy tan fuerte como un hombre, soy tan dura como un hombre y hemos perdido nuestra esencia en ello, ¿no? No hemos puesto en valor esas diferencias que nosotras tenemos. Quiero decir que igualmente estamos hablando en términos generales. Hay muchísimas escalas de grises entre blanco y negro, ¿no? Entre hombre y mujer. Pero sin duda yo creo que hemos tenido una etapa en que nos hemos endurecido mucho. Y esa etapa yo creo que ya está terminando, hablando de nuevo en términos generales, ¿no? En que ahora la mujer dice, bueno, ya no necesito ser como un hombre, ya no necesito demostrar a un hombre que puedo ser un hombre tanto como él, ¿no? Sino al contrario, oye, es que ya no necesito ser un hombre, quiero ser una mujer. ¿Y qué trae eso a la gestión, al liderazgo? Y yo pienso que en una etapa en la que vamos hacia la sostenibilidad todos, en que hay que coger de la mano a no dejar a nadie atrás, en que hay que incluir, en que hay que consensuar, creo que la energía y los valores que nosotros traemos, que de nuevo, en general somos cabezas de familia, tenemos esta forma de arrastrar a los pollitos hacia adelante, ¿no? Y no dejar a ninguno atrás. Yo pienso que esa energía nosotras es la que traemos a las organizaciones. Sofía, tú tuviste un reto grandísimo, fuiste pionera en Colombia hace 3 décadas con tu interés, tu intención de abrir nuestro país a una industria de reuniones que hasta ese momento y probablemente hoy todavía sigue siendo preponderantemente un ambiente masculino. ¿Cómo tu feminidad te facilitó manejar esa situación y de pronto abrirle la puerta a Colombia hacia ese mundo del turismo maíz? Yo les quiero contar
y aportarles a ustedes, digamos, cómo creo yo que la mujer sigue siendo y será, si aplica algunas prácticas, puede ser una mujer muy líder en el turismo hoy en día. Yo creo que eso es un aporte importante para todos ustedes. Lo primero es que miren, yo desde que era muy joven, que estaba en la universidad, yo empecé a trabajar todo el tema de ser monitora de la universidad, de ser representante de los egresados, o sea, siempre tenía en mi ADN ese liderazgo. Entonces yo comencé a entrar en todo este tiempo y siendo muy joven, terminando la universidad, yo no quise, yo dije, yo no quiero ser empleada. Trabajé en una compañía 6 meses y después dije, no, yo quiero montar mi propia empresa. Cuando yo decidí montar mi propia empresa, ahí empiezo a mirar que ha sido por muchos años una empresa muy femenina y cuáles son las características de la mujer, que es lo que les quiero decir. La mujer tiene cosas muy importantes. 1, la mujer es dedicada. 2, la mujer es multitasking, o sea, hace muchas tareas a la vez. La mujer tiene relaciones públicas, tiene muchas características que la invitan a ser líder, especialmente en el sector de turismo. Esto me permitió a mí, cuando yo comencé a trabajar todo el tiempo en la universidad, salí de la universidad, monté la compañía Nuestra Comunicaciones Efectivas y éramos 3 mujeres más un hombre que era el profesor de publicidad, pero él no manejaba el tema de eventos. Ahí cuando ya empezamos las mujeres, digamos, porque el publicista solamente se dedicaba a publicidad, nosotros nos dedicamos a todo el tema de organización de eventos por un cliente que nos invitó. Entonces, como dice Sandra, pioneros, porque no habían compañías en esa época que comenzaran el negocio de los eventos. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó que yo seguía con la misma visión que los y las quiero invitar, si quieren salir y progresar y ser líderes, es trabajar gremialmente. Para mí fue muy importante trabajar gremialmente. Comencé de cero cuando yo fui creadora de la Asociación Colombiana de Empresas Organizadoras de Eventos, porque siempre he creído que ser gremial le da crecimiento a un país y también le da crecimiento a una empresa privada como era la mía. Comencé y ahí hice un trabajo muy importante que fue empezar a trabajar con Latinoamérica, con las asociaciones profesionales de Latinoamérica. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando uno se relaciona con el exterior, sale, hace networking, tiene amigos, esos amigos son los que logran que uno crezca y que la empresa de uno crezca. Y ahí empecé muy joven a ser suplente de una confederación que es la Confederación de Eventos, Confederación Latinoamericana de Organización de Eventos, que se llama COCAL. Trabajamos, y ahí les quiero decir, en un mundo masculino totalmente, pero ¿qué éramos nosotros las mujeres cuando Isabel dice una cosa muy bonita? Y es que las mujeres decíamos, tenemos que lograr salir adelante. Pues les cuento que nosotros íbamos a los consejos directivos, yo era suplente, a mí me tocaba hacer las actas, me tocaba hacer todo porque los hombres ordenan. En esa época era así. Y yo pensaba, yo dije, pero ¿cómo vamos a lograr que las mujeres tengamos un puesto importante? Pues trabajando, noche y día. Yo trabajaba, viajaba, trabajaba para la empresa, era madre, 2 hijos, cabeza de familia sola y hasta que llegué a ser presidenta de la Confederación Latinoamericana de Organizadores de Eventos. Eso fue un paso muy importante en el año 2006. Si quieren, ahorita ya les contaré cómo logramos nosotros que América Latina, éramos un grupo prioritariamente ya mujeres, América Latina tuviera un puesto importante dentro de la industria de eventos del mundo, porque Europa ha sido pionera, Estados Unidos ha sido pionero, Asia fue mucho antes que nosotros, pero América Latina estaba quedada y no habíamos podido convencer a los gobiernos de la importancia de la captación de eventos para generar divisas. Entonces, si quieren, ahora yo les contaré esa otra historia. Es una historia muy apasionante, seguro, porque nuevamente demuestra que la determinación, que es una de las características también de la mujer, logra sus objetivos. Mildred,
¿ser mujer fue a tu favor o en contra cuando tú quisiste romper esos esquemas que estaban ya tan, digamos que afincados dentro de la manera aburrida y tradicional de hacer las cosas, donde sencillamente era como el devenir de lo que nos tocaba, es lo que había? Tú llegaste con un pensamiento disruptivo, habiendo salido de tu comunidad, habiéndote expuesto a otra ciudad, habiendo estudiado, y llegaste con muchas iniciativas e ideas. ¿Ser mujer te sirvió o fue un obstáculo? ¿Y cuál fue esa cualidad la cualidad femenina que te ayudó a sacar adelante tus iniciativas? Bueno, pasaron muchas cosas porque una barrera era que el turismo no existía en la región, ¿no? Entonces, hablar del turismo, y quienes en ese momento hablaban del turismo eran unas señoras que yo quiero mucho, insistían en Mocoa en esa posibilidad, y también eran mujeres, ¿cierto? Pero pues, primero, el turismo no era una posibilidad para quienes estaban en el gobierno, que eran hombres, por supuesto, y también querer hacerlo desde la naturaleza, desde posesionar un uso sostenible de la biodiversidad, pues me decían, ay, usted va a comprar una finca y se va a ir sola por allá. ¿A qué? Como mujer, si las fincas son para los hombres, y usted va a tener jornaleros, si los hombres, ¿usted cree que un jornal le va a hacer caso a una mujer? Entonces ya habían en sí muchas barreras, pero yo creo que a lo largo de ese camino, que yo digo, bueno, o sea, estoy jodida, quiero hacer algo y para más por ser mujer no puedo, ¿cierto? Pero ahora, pues ser mujer y en el turismo te da otra posición, porque hay que posesionar también lo frágil, ¿no? Lo del cuidado, hay que posesionar el afecto, la sensibilidad, sobre todo en donde estamos trabajando y donde necesitamos que un turista, por ejemplo, se conecte con nuestra experiencia, se conecte con lo que nosotros hacemos y devuelva a una ciudad o a otro país diciendo, puchica, las mujeres cómo trabajan de bien, o qué importante que es cuidar la naturaleza, ¿cierto? Que es un lado, entonces en el hecho estamos invitando a los hombres como a posesionar esas cosas que para ellos no eran importantes y que también cargan con el peso de que por ser hombres deben ser muy majos y muy machos, entonces los hombres no pueden ser sensibles, no pueden cuidar la naturaleza, no pueden insistir en unas cosas que las mujeres nos habían cargado de esos roles. Entonces ahora yo veo a hombres preocupados por las aves, preocupados por los ríos, preocupados, ¿sí? Tratando de acomodar en sus guiones turísticos como la importancia de cuidar la naturaleza, que era un rol que lo habían o no lo habían puesto a las mujeres, que por ser cuidadoras, por ya cuidar hijos y tener hijos, también nos toca cuidar la naturaleza de paso también, ¿no? Pero ahora eso es una responsabilidad y una tarea de todos, y también creo que esa invitación hacia los hombres, hacia el cuidado, ha sido clave y es muy importante en este sector del turismo. Definitivamente, y por algo la Pachamama también se identifica con este lado, este contacto. Carol, la prueba de que el tiempo no es una excusa, el tiempo no es una razón para no perseguir tus sueños, perseguir tus aspiraciones y lograr cosechar éxitos, es un poco tu historia de vida. Carol, yo creo que era una persona que vivía en 4 horas de sueño, más o menos, en la época en que yo la conocí. Pero sí, tu feminismo, tu feminidad, ¿cómo ha sido en tu carrera? ¿Algo a favor, algo en contra? ¿O qué le ha aportado a ser hoy día pues, una de las funcionarias destacadas de la administración distrital de la capital del país? Yo creo, Sandra, que primero que todo reconocerse como mujer es muy importante. Cumplo lo que tú decías, Isa, de soy mujer y con ese papel es que sigo hacia adelante. Y frente a ese tema yo creo que además de la determinación, la organización, ¿no? Algo que tenemos las mujeres es la disciplina, y que cuando tenemos un propósito incluso que nos supera a nosotros, nos organizamos e incluso organizamos el tiempo. Ese tiempo en el que toca cumplir con todos los roles. El ser madre, entonces deja uno sus niños, entonces ya sale y se cambia porque ya tiene que ser, ¿no?, empresario, tiene que ser funcionario público, etcétera, etcétera. A mediodía es hija porque llama a la mamá, vuelve por la noche y le dice a sus hijos cómo te fue, al esposo cómo te fue hoy, etcétera, etcétera. Los deja dormidos a todos y por la noche estudia. Es así. Las mujeres somos capaces de dar esa milla extra si nos lo proponemos.
Entonces encontramos en nuestras comunidades mujeres que se levantan a las 3 de la mañana porque tienen que dejar todo listo para dedicarse a un proyecto turístico. Encontramos a empresarias que son madres, que tienen niños pequeños, incluso bebés, pero que su bebé está bien, al cuidado de alguien, pero su cuidado, su corazón y su mente están allá, pero también están acá, el multitasking que tú hablabas. Y a veces hay una dosis de sacrificio, yo lo llamo más milla extra, que si toca acostarse a las 12 de la noche alistando o haciéndole el disfraz al niño para el otro día, se hace. Entonces yo creo que esa es de las grandes características que tenemos las mujeres, esa dedicación, esa organización, la disciplina, pero sobre todo colocarle el amor, ¿no?, a ese propósito que nos pongamos. Definitivamente, esas son las lecciones que hoy queremos compartir con ustedes. No hablar tanto de las carreras y los logros, sino más bien del ser humano que hay detrás de esos títulos y de esas conquistas que se han dado a lo largo del tiempo, porque más de una persona que nos está escuchando en este momento puede estar generando para sí misma barreras falsas de por qué no voy a lograr aquello, y queremos es que sepan que sí se puede hacer, que hay momentos de la vida donde hay que hacer ciertos sacrificios y de pronto darle un peldaño más arriba al desarrollo académico, porque sé que si logro esto voy a poder mejorar por este lado y finalmente traer bienestar a mi familia. Ninguna de nosotras las que estamos acá hemos hecho algo de lo que se ha hablado acá sin pensar al final del día que esto va a generar beneficio a nuestro núcleo familiar, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, porque creo que también ese es otro de los valores que aporta la mujer a su gestión. Y es apartarse del egocentrismo y ser capaces de pensar como núcleo, bien sea familiar, bien sea social. Y esto quiero que quede muy claro dentro de nuestra audiencia masculina. No se trata de generar diferencias que nos aparten. Lo que queremos es que haya un reconocimiento de esos valores y cualidades adicionales que la mujer puede aportar a esa complementariedad que tiene que existir entre todos nosotros en nuestros círculos, llámese comunidad, llámese sociedad, llámese empresa. Comparto muchísimo una de las observaciones que hacían ustedes, y es que la época de luchar por la igualdad creo que la estamos superando. Estamos llegando a ese punto donde los derechos de la mujer y de la igualdad de género en términos ya más amplios están llegando a un nivel de conciencia muy amplio, especialmente en comparación con donde estábamos hace 2 o 3 décadas. Creo que ahora la nueva conquista tiene que ser a cambiar el término de igualdad por el de equidad, ¿cierto? Es donde generamos las condiciones necesarias para que todos podamos exceder nuestras propias aspiraciones y nuestras ambiciones en las mismas condiciones. Entonces, es la manera como vamos evolucionando también esas conquistas y el liderazgo que esperamos nosotros poder incluir dentro de nuestros núcleos. Me gustaría conocer un poco más de la historia de cada una de ustedes en cuanto ya a ese perfil, a esos logros, a esas cosas que destacan de donde estamos hoy día a nivel de industria, especialmente contigo, Sofi, porque el mundo actual nos está llamando a nuevos cambios, sobre todo después de la pandemia. Estamos viendo también un cambio en los tipos de liderazgos, ¿verdad? Estamos teniendo que adaptarnos nuevamente a otras maneras de desenvolverse en nuestra sociedad. Entonces creo que desde el ejercicio que tú has contado, desde donde empezó tu tarea, tu lucha, tu enfrentarse a un mundo completamente masculino, liderar también a nivel gremial, pero abrirle puertas a un país, hoy día enfrenta unos nuevos retos. Comunicaciones Efectivas hoy no es la misma que era en el 2019. Y además creo que tú no lo has dicho, pero vale la pena destacar cómo estás preparando con tu liderazgo femenino a tus hijos para que continúen el legado de esa empresa que creaste entre un grupo de amigas hace 30 años. A ver, yo les quiero contar algo. Cuando yo llegué a la presidencia de la Confederación Latinoamericana de Entidades Organizadoras de Eventos, esta confederación hoy está cambiando, y a raíz de la pandemia está cambiando, y ahora les cuento cómo está cambiando. Solamente eran socios los países que tenían asociaciones de operadores profesionales de congresos. Y básicamente Colombia estaba muy rezagada, Centroamérica también,
digamos, había un desarrollo muy importante entre Brasil y Argentina y muy importante en México. Pero como era un reto trabajar en esa entidad y yo llegué a ser presidenta, yo dije, si llevamos tanto tiempo trabajando en América Latina para que América Latina, los gobiernos se den cuenta de la importancia de la generación de divisas con los eventos, ¿qué vamos a hacer en Colombia? O sea, porque es mi país, es lo que yo siento. Y ahí, al ser yo presidenta, aproveché y yo tenía una gran relación, en esa época se llamaba ProExport, hoy se llama ProColombia, y nombraron a una vicepresidenta de turismo. En esa época era creo que el primer periodo de Uribe, ¿cierto? Del presidente Uribe, y una mujer muy especial que es Nubia Estela Martínez, que como me dijo Sandra, ahora la perdimos porque está en el sector político ya, pero una mujer súper especial. Hay una cosa importante, las mujeres, y era mi reto, era cómo nosotros logramos que un país tenga una decisión política en la captación de eventos, para que realmente genere divisas, cambie el entorno y logremos que estos proyectos de experiencias, pues cuando venga la gente a participar en los eventos extranjeros, la podamos llevar a conocer esas experiencias que son de vida. Logramos, yo la invité era yo presidenta, la invité en el año 2006 a Puerto Rico y allá ella la convencimos, éramos básicamente un consejo directivo de la CUCAL, prioritariamente ya mujeres, habían 2 hombres nada más en el consejo, y ahí yo la invité y ella se convenció de la importancia, y como era vicepresidenta de ProExport en ese tiempo, pues ahí empezamos. Ella dijo, yo quiero aprender cómo es el negocio de captación de eventos para Colombia. Hicimos capacitaciones, yo la hice con una colega brasilera que trabajaba en el Instituto de Turismo de Brasil, donde ellos fueron los pioneros en América Latina en captación de eventos. Entonces comenzamos todo el trabajo y hicimos capacitaciones en las oficinas de ProExport en el exterior en ese tiempo. Estaban comenzando los burós de convención y las directoras. Ahí estaba Paola Pisa, que Paola Pisa aprendió muchísimo del tema de captación. Esto es una metodología universal. Entonces fue un trabajo muy importante que pasa, y Colombia ha logrado puestos muy importantes en este tema de captación de eventos. Yo sigo trabajando en esa captación de eventos con ProColombia, con el buró, los diferentes burós, sobre todo el buró de Cartagena y el buró de Medellín, que son como los más conformados y más grandes en ese trabajo. Ya hoy en día Bogotá es Investing, ¿cierto? Es distinto, pero muy importante el cambio que está dando porque es un cambio económico. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Que me estás preguntando, Sandra. Los retos que tenemos ahora son infinitos, infinitos, y les voy a decir por qué. Primero, yo creo que el sector que más duro le pegó la pandemia es el sector de turismo. Hotelería, agencias de viajes, operadores de eventos, todo lo que se mueve alrededor, aviación, aerolínea, todo, fue lo primero que fue lo más duro. Y yo creo que demostramos que tenemos una resiliencia brutal, pero ¿qué se nos viene? Yo considero que se nos viene un trabajo de tener un turismo sostenible, una responsabilidad social. Se nos viene que ya el turista ya no viaja por viajar, ya está pensando muy seriamente cómo el turismo no es depredador en los destinos. Y ahí la mujer tenemos un papel muy importante, y es cómo nosotros, cuando organizamos eventos, trabajamos con ese organizador dueño del evento y le decimos, aportémosle a esa ciudad donde vamos o a ese país donde vamos, aportémosle, y seamos responsables con el turismo. Yo creo que parte del problema del cambio climático, de todo lo que está pasando, es un turismo depredador. Y yo creo que ese es el gran cambio, el gran reto que tenemos nosotros ahora. Gracias, Sofi, por ese llamado de atención que efectivamente nos ocupa a todos y que está dentro de los grandes ejes y pilares que ISTO
está buscando promover a lo largo y ancho del mundo con sus miembros, con sus organizaciones asociadas y demás. Tú hablas de las responsabilidades que nos quedan ahora después de haber experimentado el COVID alrededor del mundo entero. ¿Qué nuevos retos identificas, Isabel, desde la organización que se nos vienen ahora en esta reactivación de la industria? Bueno, y sé que hablar de la industria es fuerte Sí, en sí. esto, porque esa no es la mirada con la que la aborda la organización, pero que es parte también del desafío, ¿no? Pues yo creo que podría hablar 3 horas solo sobre eso. Pero bueno, voy a tratar de concentrarlo un poco más. Para mí, bajo nuestro punto de vista, el mayor riesgo es la fuga de talento del sector turístico. Nosotros hablamos del sector en general. Esta pandemia, salir de esta crisis económica en un entorno tan inestable, en esta coyuntura internacional tan inestable, hace que el sector turístico no ofrezca trabajo de calidad, trabajo estable, trabajo en las mejores condiciones. Tú misma mencionabas antes la cantidad de mujeres que son emprendedoras, ¿no? ¿Qué futuro les ofrecemos a ese tipo de mujeres? A todas esas mujeres, tratando de hablar de este panel. Pero hay otro tema, hay un tema que yo tampoco quiero dejar de lado, ¿no? Que es el tema efectivamente del liderazgo, ¿qué se requiere ahora? Y yo creo que en esto es un poco, no sé si está tan vinculado a los hombres y las mujeres. Yo lo que creo es que las próximas generaciones lo que piden es un liderazgo diferente. Los jóvenes vienen empujando fuerte para sentirse escuchados, para sentir que lo que ellos aportan llega hasta la cabeza de las organizaciones. Esas estructuras tan jerarquizadas que teníamos hace no tantos años, ahora no nos sirven. Y lo curioso de todo esto es que cuando le preguntas a las personas, todo el mundo se siente igual, todo el mundo se quiere sentir escuchado. Lo que pasa es que los jóvenes ahora no están dispuestos a renunciar a ello y por lo tanto se te van de la empresa, se te van de la organización, se te van del sector. Si no ofreces ese tipo de liderazgo que es más inclusivo, que escucha a todos y cada uno de los integrantes de la organización. En mi caso, yo lo que he hecho dentro de la ISTO y también lo que trabajamos en Noyet es la horizontalización de la estructura, ¿no? Generar, aunque cada uno tenga su rol y sus responsabilidades, generar reuniones en que todos nos sentamos a la misma altura, en que todos nos escuchamos. Esto requiere muchísima más. La gestión del tiempo cambia como gestor, porque ya dedicas menos tiempo a, por así decirlo, la toma de decisiones pura y dura, ¿no? El análisis de datos, te obliga un liderazgo mucho más fuerte en habilidades blandas, porque le tienes que dedicar mucho más tiempo no solo a los jefes de área, no solo a tu núcleo de decisión cercano, sino a todas las personas que forman parte de la organización. Y en tu cabeza tienes que tener un plan de desarrollo para cada una de esas personas, porque si no se te van. Y si quieres que se queden, y si además has invertido en esas personas para que se formen, para que, en fin, integrar a una persona a una organización, a una institución pública, a una empresa, a una organización pública, requiere de formación, tienen una curva de aprendizaje, ¿no? Cuando alguien entra. Entonces, ¿cómo lo retienes? Es un tema. Y cuando ya esa retención no depende de su vida personal, sus compromisos personales. Si soy mamá, me he comprado una casa, tengo que pagar tantas facturas a fin de mes. Cuando encontramos una generación que es mucho más libre, que todavía no tiene esas responsabilidades, tus desafíos cambian. Y yo pienso que ahí lo que aportamos las mujeres entra en valor, porque es ese liderazgo que naturalmente es más inclusivo, que naturalmente va más hacia lo blando. Entonces, traer eso al sector turístico para que todas esas mujeres o todas esas personas, ¿no? Lo que digo, todas esas personas que quieren entrar a trabajar en el sector turístico sigan encontrando en este sector una industria que les trata bien, creo que es uno de los desafíos que tenemos. Yo sumaría a esa fortaleza en habilidades blandas la empatía. Creo que también es una de las grandes lecciones que nos dejó el COVID, ser capaz de ponernos en el lugar del otro antes de reaccionar
o actuar frente a un hecho determinado. Y sumaría también la flexibilidad o fluidez, que es otra de las características que hemos tenido que incorporar en nuestro día a día, sencillamente para poder adaptarnos a lo que está sucediendo y fluir y continuar y no frenarnos frente a las barreras tradicionales. Carol, desde el rol de líder mujer, ¿cómo podemos nosotros generar espacios para más mujeres? ¿Cómo abrimos puertas a más mujeres para que se incorporen a un proyecto de vida gratificante, bien remunerado, que no le exija dejar de lado sus propios valores y características como mujer y poder ser un ser feliz en pleno desarrollo? Así es, yo creo que a eso está llamada la responsabilidad de ser mujer hoy en día. Y es no solamente con el ejemplo, ¿cierto? Demostrar un poco que sí se puede. Uno encuentra comunidades donde una mujer todavía dice, es que como soy mujer, a mí no. Es que como yo nací pobre, nací mujer y nací aquí en este territorio, yo no. Porque por distintos medios se nos ha vendido que no somos capaces de. Entonces yo creo que la primera función que tenemos, no solamente desde el rol de lo público, sino desde cada uno de los metros cuadrados que ocupamos nosotras, es dar ese ejemplo. Entonces a mí me decía una señora, es que usted que pudo estudiar en una universidad de ricos. Entonces mi señora tenía 20 años y le dije, ¿y tú cómo sabes que yo pagué la universidad? Yo nunca pagué la universidad. En una universidad donde ella decía, es de ricos. Entonces eso despertó una cosa, ¿y cómo hizo? Y se genera un compartir, que ahí voy en mi segundo punto, y es cómo entre todas nos compartimos nuestros saberes. Algo que tenían nuestras mujeres ancestrales eran los círculos de las mujeres, donde todas hablaban, y por eso es que cuando está la atención, por ejemplo, cuando teníamos el parto, ¿cierto? Las mujeres rodeaban a esa mamá y le enseñaban todo. Hoy en día, eso es lo que podemos hacer nosotras entre nosotras mismas, compartir nuestros saberes y comprender también que ser mujer o ser humano al final del día, nosotros no las sabemos todas. Y una mujer también sabe decir, yo necesito ayuda acá. Eso nos lo enseña la maternidad de las malas, porque cuando uno está después, ¿no? Que no me puede parar, pues le toca decirle a alguien que le ayude a parar. Entonces uno aprende a las malas que puede pedir ayuda. Ser vulnerable está bien. Ser vulnerable está bien. Y eso hace parte de lo que somos los seres humanos. Y por último, yo dejaría ya es que entre nosotras mismas, y ya desde el rol de lo público, que es donde me pregunta Sandra, es generar esas oportunidades, esos entornos favorables para que ello suceda. Porque una cosa es el discurso, una cosa es decirle a una persona, tú puedes, y después va y pide y le toca cuidar a un enfermo, le toca cuidar a un niño 12 horas al día y no encuentra dónde, entonces ¿para qué le pedimos que se capacite si no le ayudamos para ello? Entonces, ya por ejemplo, con el ejemplo que nos dan no solamente las posiciones públicas de muchas mujeres, nuestra alcaldesa es una mujer líder, ¿no? Con toda la convicción del papel de la mujer, pero así encontramos también gobernadoras, presidentas hoy a nivel mundial que nos están enseñando que entre todos como sociedad podemos hacer grandes cosas. Yo creo que el llamado y un poco ya con la pregunta que nos haces también al final sobre la pandemia es eso, es reconocernos como seres humanos. Yo creo que eso fue lo que nos dejó la pandemia. Si no nos enseñó a trabajar juntos, a reconocernos como humanidad, la pandemia nos pasó por el ladito. Y es colocar al ser humano en el centro, porque ahora ya no somos blanco y negro, ahora somos LGTBI, ¿cierto? Somos indígenas, somos minorías, somos mayorías, somos empresarias, somos mujeres, y en esa particularidad de colocar al ser humano en el centro es muy valioso. Yo creo que ahí la mujer tiene un papel muy, muy valioso. Mildred, ya para cerrar este panel, me gustaría ver si me da el tiempo para abrir al menos una pregunta o dos del público. ¿Tú consideras, después de todo lo que está sucediendo, después de lo vivido a lo largo de más de 20 años que llevas tú trabajando tu proyecto en tu comunidad, haber vivido la pandemia, ahora ser madre, fuiste madre durante la pandemia, Mildred, eso no lo cuenta todo el mundo.
sigues pensando y viendo que a través del turismo social hay una oportunidad para que las mujeres desarrollen un proyecto de vida íntegro, completo, con una realización holística como ser humano? ¿Y harías una invitación a que continúen por esta línea? Bueno, también como mujer amazónica tenemos una responsabilidad, si me cueste usar esa palabra porque es ponernos más cargas a veces nosotras, y es hacia ese cuidado no solo de la vida, de nuestros cuerpos, de ser mujer, sino de nuestro territorio. Nosotros vivimos en un territorio amazónico y ese territorio amazónico es donde nace la vida. Ahí está todo expuesto y es frágil, ¿sí? Y hay muchos intereses alrededor de ese territorio. Entonces hay intereses mineros, hay intereses de explotación, ahorita hay guerra, hay narcotráfico, hay cultivos de uso ilícito. Entonces, en todo eso que es lo común, porque así crecí en medio de la guerra, posicionar una alternativa, insistir que con esa alternativa se puede hacer construcción de paz territorial, pero también se puede plantear el uso sostenible de la diversidad. Es un compromiso como mujer, pero también es una invitación a decirle a las mujeres de ese territorio que debemos ser conscientes de que nuestra vida como mujer y nuestros aliados hacia el cuidado también tenemos que darle oportunidad al territorio de poder generar proyectos que lo impulsen hacia cuidado y que sean esa alternativa que queremos lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad genere ingresos que mejoren la calidad de vida de las mujeres, y ahí es donde las mujeres funcionamos mucho mejor, porque las mujeres están creando iniciativas con su familia, donde involucran a los hijos, donde involucran al esposo. Entonces el esposo se tiene que levantar a las 6 de la mañana porque tiene que ir esto, tiene que preparar la comida para las turistas, porque la mujer es como más la cara bonita, digamos, del negocio, pero él está ya trabajando y haciendo muchas cosas para que eso flote. Entonces, ese involucrar al otro en nuestro proyecto y a los hijos también es algo que en el común de los negocios no se ven, porque el hombre es el que trabaja y sale de la casa y ya. Entonces, la mujer se queda en la casa y se queda con los hijos, pero en el turismo, cuando las mujeres están imponiendo y están queriendo desarrollar, el hombre está ahí y le ponemos tareas y sin querer ya termina con una carga, ¿no? Y es desde mi experiencia personal, ¿no? Mi esposo no es del sector, pero él tiene una carga con la reserva y ahí está todos los días puesto para que eso funcione, pero también les implica a ellos hacerse cargo de los niños en el turismo acompañan estas guianzas, muchas veces los guías les toca llevarse a sus hijos porque a veces falla quien los cuida o no puede, vamos y es algo donde los niños lo disfrutan, lo gozan y fácilmente se involucran, ¿no? Entonces, no es que los niños trabajen en el turismo, sino que disfrutan una guianza y finalmente el turista dice, uy, ve los niños cómo saben, ¿no? Cómo están en el cuidado. Pues yo crío mariposas en la reserva, entonces tenemos un mariposario y mi sobrina era muy pequeña cuando iniciamos y ella fue guía muy pequeña y niña, entonces la gente quedaba así como, ¿cuántos años tiene? Parece una bióloga, ¿cierto? Entonces a veces yo decía, ay, dirán que yo la pongo a trabajar a la niña, ¿no? Pero ella era feliz en ese rol y la gente era muy feliz viendo cómo estas nuevas generaciones se empoderan y el turismo nos da esa posibilidad de empoderar a las mujeres, pero también a los chiquitos que están ahí, de decirle a los hombres, ustedes pueden ser un actor muy importante y tienen que apoyarnos a nosotros y ahí están hechos, ¿cierto? Porque esas brechas de género las estamos transformando ahorita, pero no es una responsabilidad de transformarnos las mujeres, porque es muy común escuchar que las mujeres entre las mujeres nos damos duros. Yo creo que eso lo hemos ido superando, pero también ahora estamos involucrando a los hombres que tengan que se posesione lo frágil, lo cuidado, que ellos también tienen un lado femenino y también son indispensables ese lado para construir esa sociedad que estamos llamados a hacer, porque el mundo existe lo que tú decías, hay una crisis, todo el mundo quiere un cambio, pero cuando vemos cómo logramos ese cambio, ahí es donde la gente como que, ay, si a mí me toca hacer eso, como que mejor me quedo en lo duro, pero se logra entre todos y todas.
Muchas gracias, Mildred, también por tus recomendaciones y aprendizajes de una experiencia muy diferente a la que se vive en una mujer ejecutiva en una ciudad grande como Medellín, liderando cambios en un país, en una industria muy masculina, una líder de un transatlántico, como decías, de una organización enorme, con un alcance internacional y una capacidad de impactar y de transformar y de afectar positivamente vidas, una funcionaria pública de carrera, de una vida entera dedicada al trabajo público, pero también al desarrollo personal y familiar y demás. Son muchas las experiencias que aquí han quedado sobre la mesa. Voy a mirar si hay de pronto alguien que quisiera hacer una pregunta o dos que nos permita este tiempo a las panelistas brevemente, y si no, pues concluimos este panel. No veo manos arriba. ¿Alguna persona quiere intervenir? Aprovechemos que creo que no ha habido mucho espacio para conversar con los panelistas y estamos tratando de hacer respetar el tiempo para que esa oportunidad se dé. Está muy tímido el auditorio, entonces voy a darles las gracias a mis amigas, a mis compañeras. De verdad que ha sido un gusto y un honor compartir con ustedes este escenario. Me identifico mucho también con lo que dicen ustedes. Yo creo que el rol más importante de mi vida hoy día es ser la mamá de Camila y Mariana, otro par de mujeres excepcionales a quienes admiro y se han convertido en mis heroínas, porque les ha tocado vivir con una mamá que está ahí en el límite entre baby boomer y ella que se cree millennial, adaptándonos a todo esto que ha sucedido, ser de todas maneras ejemplo con una gran responsabilidad, haberlas dejado en una etapa de su vida y de su crecimiento a cuidados del padre. Cuando nos divorciamos y yo me radiqué en Estados Unidos, ellas quedaron con su papá. Fue también una parte muy fuerte de la vida personal que enfrentar, porque viene las preguntas y el juzgamiento de qué madre desnaturalizada deja a sus hijos en manos del papá, ¿verdad? Y resulta que es todo lo contrario. Es que creo que tiene tanta capacidad el hombre de criar y educar a sus hijos como lo hace la mujer. Creo que ahí es donde nos complementamos. Y si el llamado de la vida en ese momento, en ese punto, es a que tú tienes que estar en este lugar y la otra persona tiene que estar en este, que seamos capaces de entendernos para lograr que las cosas funcionen. Entonces, creo que parte de la habilidad que como mujeres tenemos es ser capaces de adaptarnos a los diferentes momentos y roles que decidimos asumir en la vida, porque no es que la vida nos lo puso ahí. Seguimos teniendo la oportunidad de elegir y de decidir dónde queremos estar. Y creo que tendemos a elegir los grandes retos. Es parte de nuestra naturaleza también. Nunca encontrar ese lugar cómodo. Hasta un ave está en el nido en el momento en que necesita empollar esos huevitos. Pero una vez salen, abandonan el nido y siguen su vida, ¿verdad? Les da lo suficiente para que cuenten con qué desarrollarse en la vida, pero no se trata de llevarlos toda la vida de la mano. Y hoy día vuelvo y concluyo con lo de mis hijas. Me siento orgullosa de saber que son un par de mujeres realizadas, artista, médica, cada una con un proyecto de vida completamente diferente, pero que también como niños y miembros de la familia me apoyaron a mí cuando quise desarrollar un proyecto también de servicio público, y hoy día las mejores amigas y gran soporte unas para la otra. Isabel, a ti te está tocando también una situación importante y creo que definitivamente todos los aportes que cada una de estas amigas que estamos acá sobre el panel puedan dejarles a ustedes como contribución, como experiencia, como reflexión, significan que habremos cumplido el objetivo de este encuentro. Sí, yo un último mensaje que quería dejar sobre la mesa es la educación. Por ejemplo, yo he creado por primera vez en la ISTO un grupo de equidad de género, que hemos lanzado un pequeño estudio, pero invitamos a los hombres a unirse a este grupo y no conseguimos que se uniera ninguno. Y eso me lleva al segundo mensaje, que es el trabajo en equipo. Los hombres aportan mucho. Yo trabajo con hombres y me encanta trabajar con hombres. Siempre me dan otro punto de vista y yo de verdad considero que complementan muy bien mi trabajo y mi labor. Y ese trabajo en equipo y ese también acompañamiento al hombre, porque yo creo que cuando hablamos del empoderamiento femenino también hay que hablar de qué le contamos a los hombres, qué espacio le dejamos a los hombres, cómo les enfocamos, cómo les llevamos. No podemos simplemente darles un codazo y decir, oye, esto ha cambiado, acostúmbrate. ¿No? No.
hay que generar esa comunicación, ese trabajo en equipo, vamos a negociar cómo lo hacemos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son las mías, cómo nos complementamos el uno con el otro y cómo construimos también un mundo en el que el hombre se sienta cómodo. Porque también durante años y cientos de años ellos han tenido un rol que lo tienen ya completamente estructural, ¿no? Entonces, ¿cómo les acompañamos, cómo les llevamos a decir, mira, te ayudo, vamos a ayudarte a ti también? Entonces, a mí, la verdad es que en mi grupo de equidad de género me encantaría tener hombres, porque es un tema del que no hablamos. Entonces, trabajo en equipo y educación. Y no se trata de como mujeres repetir los errores históricos, absolutamente no habríamos aprendido esa lección que la vida nos ha querido enviar. De nuevo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Carol, a Isabel, a Mildred, a Sofía, por compartir con nosotros estas historias de vida, estas anécdotas también del ejercicio profesional, y a ustedes por la paciencia de habernos escuchado en esta mañana. Muchísimas gracias. Ha sido un honor, gracias.